en Altimetric, trabajo ahí hace unos 8 años más o menos. Vamos a ver algunos de estos puntos, unas definiciones breves, características del testing exploratorio, qué beneficios tiene, cómo ejecutarlo correctamente, cómo se gestiona el testing exploratorio, no es simplemente hacer cosas y nada más, qué habilidades tendría que tener los testers al momento de ejecutar testing exploratorio, cuándo es aplicable y algunas conclusiones. Así que vamos a arrancar nomás. Bueno, puse un par de definiciones ahí, una de Sam Kanner y una de James Batch. Básicamente coinciden en lo mismo. El testing exploratorio es aprender, diseñar y ejecutar simultáneamente. Hay algo un poco más extenso en lo de Sam Kanner que habla de la libertad y la optimización del trabajo, pero básicamente los dos coinciden en lo mismo. La idea es ejecutar el paso de diseño y de ejecución a la vez. Entonces, algunas características del testing exploratorio, como ya mencioné, ejecutar y planificar a la vez, fundamental. El tema de la documentación hace énfasis en poder dejar para más adelante lo que es refinamiento de test cases y refinamiento de documentación sobre el testing exploratorio. Se realiza de manera iterativa. Tiene un aprendizaje continuo. Al ser iterativo, uno siempre se tiene que apoyar en ejecuciones anteriores y aprender de la experiencia anterior. Bueno, las prioridades del testing exploratorio es maximizar la ejecución y reducir lo que es la documentación. Planificar cuidadosamente las pruebas. Vamos a ver un poco de cómo planificar los charters para ser más efectivo a la hora de testear. Identificar áreas críticas y generar la documentación suficiente como para no perder cobertura ni sobrecubrir las áreas necesarias. Bueno, vamos a ver un poco los beneficios. Acá hay una comparativa de lo que es testing exploratorio contra lo que es testing planificado tradicional. La idea es que básicamente se hace en el testing planificado se hace la planificación de pruebas, en otro paso la ejecución y finalmente el reporte de incidentes, y como ya mencionamos, lo que es testing exploratorio va a englobar lo que es aprendizaje, ejecución, diseño y observación y análisis, todo en un solo paso. Así que optimizaría después lo que es el reporte de pruebas y el tiempo que se utiliza para testear. Bien, ¿cuándo aplicar testing exploratorio? Puede ser una pregunta media engañosa, también la vamos a ver un poco más adelante, pero la idea es que en los proyectos ágiles hay una tendencia a agregar el testing en etapas anteriores, por lo que los inicios de los proyectos para los testers pueden ser un poco lentos, hay falta de documentación, los proyectos no siempre sacan los features tan rápido como uno necesitaría, entonces el testing exploratorio es una buena opción, no genera mucha documentación que tenga que ser reeditada y es más óptimo a los inicios de este tipo de proyectos. ¿Por qué aplicar testing exploratorio? Bueno, hay un montón de características y puntos de vista, los vamos a pasar medio rápido. Creo que los más importantes son, desde el punto de vista del conocimiento, evita la planificación de la ejecución para almacenar datos. Muchas veces se han encontrado, imagino, con test cases que de repente los dejan ahí y nunca más los tocan o los tienen que editar constantemente. Esta parte evita eso. Desde el punto de vista de los testers, se logra una valoración rápida de lo que es la calidad del código. Sirve para documentar cuando no hay documentación y les da más tiempo para probar. Esto es como la clave del testing exploratorio. Y desde el punto de vista del management, que es más o menos donde yo lo analizo, es de bajo costo en documentación, porque la idea es siempre seguir ejecutando, optimiza la productividad y uno de los puntos más importantes es que es una alternativa muy buena al momento de tener recursos ajustados, ya sea tiempo o cantidad de personas que van a testear. Es una alternativa que es muy eficiente. Bueno, vamos a ver cómo hacer la ejecución. Hay que hacer, en el diseño de pruebas, evaluar varios puntos. Hay que analizar qué interfaces o protocolos con los que vamos a trabajar.
qué componentes vamos a trabajar, algunos son más complejos o cambian constantemente, qué customizaciones tenemos. Aparte, desde qué herramientas vamos a tener es importante, porque hay veces que vamos a tener herramientas para monitorear lo que queremos probar y hay veces que no. Tenemos que saber qué riesgos vamos a tener al momento de no poder acceder a la información que necesitamos para probar comunicaciones, así que este es un punto importante. Y saber cuándo definir qué alcance van a tener nuestras pruebas, cuándo definir el área de cobertura, qué tiene que alcanzar, cómo dividir las sesiones. Todo esto lo vamos a ver a través de los charters. Bueno, un charter debería responder esas preguntas que están ahí. ¿Qué vamos a probar? ¿Qué documentación vamos a tener disponible? ¿Qué riesgos se identificaron en iteraciones anteriores? ¿Qué reportes vamos a recibir al momento de hacer nuestras pruebas? Y nos vamos a basar mucho en las hojas de sesión de James Batch, que tienen como características saber qué misión vamos a probar, qué charters estamos apuntando a probar, los ambientes de prueba, timestamp testers, bueno, un montón de características, pero lo más importante, las logs o las notas que vamos a generar a través de eso. Lo importante de la preparación es saber que como testers nos vamos a tener que apoyar al momento de hacer testing exploratorio en estrategias y metodologías que ya existen. O sea, siempre ya hay algo creado, hay que apoyarse en templates como son las sesiones de testing exploratorio, formas de probar, si trabajamos con estándares de calidad o estándares de seguridad, conocer esos estándares para poder aplicarlos correctamente, listas heurísticas, etc. También lo que se mencionó de la conformidad de los clientes, tener siempre claro que se hace software para un cliente, entonces tendríamos que ser capaces de dejar a esos clientes contentos y a través de checklist o de entrevistas con los clientes o incluso hiccups podemos tener una mejor conformidad al momento de hacer testing y ejecutar el testing exploratorio. Elementos a tener en cuenta. Como testers tenemos que ser flexibles al momento de ejecutar las pruebas y las metodologías que tenemos. No siempre vamos a tener los tiempos, ni siempre nos van a respetar los tiempos de entregar features, de entrega de features, y siempre vamos a tener que ser adaptables a las situaciones que nos van a plantear. Así que adaptarse acorde a las circunstancias es fundamental. Tenemos que tener actitud performante, siempre pensando en que es un equipo y una actitud positiva al momento de testear, nadie está tratando de matarlos. Ser sistemáticos y disciplinados a la hora de reportar defectos o los logs es fundamental también. La idea de esto es que si trabajamos en un equipo con múltiples testers, todos trabajan de la misma forma y la comunicación así va a ser más fácil. Y desde el punto de vista de los logs que generamos, bueno, distinguir lo que son errores de mejoras, siempre pensando en base a los negocios, a la aplicación de negocio que se está haciendo y entender que la idea es generar escenarios repetibles y mejorar la comunicación entre todos a través de esos logs. Vamos a hablar un poco de la gestión de testing exploratorio. Bueno, el testing exploratorio, como ya mencioné, no es probar y nada más, tiene que ser medible, gestionable. Los testers tienen que tener ciertas características y una disciplina de ejecutar sin distracciones. La solución a esto, para los que no conocen, son las sesiones de testing exploratorio. Nos basamos para esta presentación nos basamos en el template de James Batch. Es medio difícil a veces por lo estructurado que es, pero existen varias herramientas que facilitan eso, así que es una buena alternativa. Y al final de las ejecuciones tenemos que tener claro que tenemos que poder transmitir qué se ejecutó, qué se aprendió y cómo seguir mejorando el proceso. Este es un esquema de testing basado en sesiones. La idea es que se creen los charters, se cree un backlog de charters
al momento de ejecutar las sesiones se crean sesiones en base a esos charters, se generan los logs y finalmente se tiene una sesión informativa con los desarrolladores, team leads, con las personas involucradas en el proyecto. La idea de esto es que se pueda responder qué se testeó, si estoy bloqueado y qué se aprendió. En base a los resultados de estas reuniones, vamos a volver hacia el punto de la creación de charters, ver qué se incluye y seguir adelante. No tendría ningún sentido seguir testeando los mismos charters si no se encuentran defectos a través de las mismas sesiones y tampoco tendría sentido reducir la cantidad de charters si se encuentran muchísimos bugs. Entonces, esta parte de la comunicación es muy importante. Bien. Sobre la distribución y el seguimiento de los proyectos que realizan testing exploratorio y del testing exploratorio, hay que entender que todas las features van a tener diferentes tiempos de diseño y de ejecución. La idea de dividirlo de manera equitativa solo por cantidad, en general no va a dar resultado. El detalle y la complejidad de las pruebas que se tienen que hacer no siempre es el mismo para todas las pruebas, entonces el punto de esto es que tiene que ser una actividad de trabajo y seguimiento constante para poder hacer una distribución óptima del trabajo. Algunos puntos a tener en cuenta en relación a la gestión. Hay que tener clara cuáles son las prioridades, qué se va a probar primero. En general, las sugeridas son el uso más frecuente de las aplicaciones, de las features, perdón. Qué funcionalidades son las más usadas o las más importantes, dejando siempre para el final lo que son los escenarios más raros o más exóticos. En general, pueden ser los más tentadores de empezar, pero no, déjenlo para el final. ¿Cuándo iniciar? También puede ser una pregunta que nos tenemos que plantear. Tendríamos que tener como mínimo, lógicamente, el sistema de las features listas, saber qué fuentes de información vamos a tener, documentación, a qué personas podemos recurrir, qué asistencia vamos a tener de las personas con las que vamos a estar trabajando, si vamos a poder acceder a los clientes o no para entender más el negocio, si vamos a tener un ambiente de testing exclusivo, algo que es muy recomendable, casi mandatorio, pero todas esas preguntas tendrían que ser fundamentales al momento de saber cuándo iniciar. Y cuándo terminar, esto también puede ser un poco difícil, va a depender un poco del entendimiento del negocio que tengamos, saber si ya ejecutamos suficientes pruebas o no, si cumplimos las misiones, si las pruebas fallan o no, etc. Esa parte puede variar bastante. Bueno, sobre los documentos generados. En general, todo testing genera mucha documentación. La idea de esto es que la documentación sea útil y sirva para todo el equipo. Por eso, lo que se sugiere es tener una matriz de cobertura que sea clara y disponible a todas las personas que van a ejecutar el testing y también el equipo de desarrollo. Una lista de preguntas abiertas para saber cuándo las preguntas estén respondidas, sobre todo las que apuntan hacia el negocio, que puede ser las que no tengan todo el mundo clara. Bueno, una trazabilidad clara y reporte de incidentes claro entre requerimientos y lo que son defectos. Y una lista de métricas. Las métricas son como fundamentales para entender cuánto se avanzó y qué conformidad pueden tener los clientes. Esto implica que los clientes tienen que participar al menos de la definición de los templates y de las métricas que se van a generar de ahí en adelante. Las herramientas que sugerimos acá son herramientas gratuitas, puede cambiar y variar dependiendo de las preferencias, pero bueno, para las plantillas y los charters vamos a tener las sesiones, sobre todo para la ejecución vamos a usar Rapid Reporter. Para el backlog de las pruebas, Trello, que es una herramienta que es muy amigable y de interfaz agradable.
backtrackers, bueno, todos tendrán los de su preferencia o los que les imponen en sus proyectos, así que no hay mucha movilidad ahí. Para lo que son toma de notas, cualquier aplicación que toma notas funcionaría. Los screenshots y planillas electrónicas también son como la piedra angular de nuestro trabajo, así que de esas supongo que ya conocen todos. Ahora vamos a hablar un poco de aplicaciones, de aplicaciones en Ágil. Bueno, ya vi que mucha gente conoce Ágil, así que no voy a meterme mucho ahí, pero la idea es que los testers tienen que estar bastante especializados en lo que es testing exploratorio para hacer lo que es testing en aplicaciones ágiles. La gestión de pruebas no puede ser dejada de lado. Se tiene que tener siempre en cuenta el backlog del producto y el backlog del sprint para no atrasarse con las tareas que se están haciendo. Los desarrolladores en general pueden ayudar en esta estrategia, no es algo que se sugiere y no es algo que sea demasiado traído de los pelos, así que si conocen pídanle a sus desarrolladores que les ayuden en la parte de testing exploratorio. Bueno, vamos a ver un poco las habilidades que tienen que tener los testers, el perfil que tienen que tener los testers para ejecutar testing exploratorio. La idea es que el testing exploratorio va a ser algo dinámico, así que un tester exploratorio tendría que tener la capacidad de tener una mente abierta y de no temer a los riesgos y a los cambios. Tiene que ser capaz de fijarse sus propias metas y rápidamente acondicionarse a las situaciones en las que le tocan trabajar. No es nada que no se pueda aprender, pero es algo en lo que se tiene que trabajar. Bueno, ¿qué se tendría que aprender para hacer mejor tester exploratorio? Entender que hay que enfocarse en eso mismo, en entender las aplicaciones y no tanto en recordar lo que son documentaciones, basarse mucho en lo que son templates y documentaciones de apoyo, listas heurísticas, diferentes tipos de metodologías al momento de atacar un problema, si aplica máquinas de estado o cualquier otra estrategia. Basarse en eso no es necesario inventar nada, sino que ya está todo más o menos armado, hay que aplicarlo correctamente. Bien, ¿qué va a lograr un tester cuando mejore sus habilidades de testing exploratorio? Bueno, va a tener mejores hábitos de prueba, va a aprender más rápido de los errores y los malos entendidos que tenga a través del transcurso de un proyecto. Va a mejorar sus habilidades de deducción y va a ser en general más creativo y más curioso a la hora de atacar una aplicación nueva. Vamos a ver un poco cuándo aplicar los problemas. El testing exploratorio no está libre, no es mágico y no está libre de los problemas del testing común. En general el problema más grande son los tiempos, que no nos den las features sobre el final del sprint y que nos falte tiempo para probar. Eso va a aplicar también para lo que es testing exploratorio, pero también tiene como problema el saber distinguir lo que son errores de mejoras y las limitaciones que podamos llegar a tener en los sistemas que estemos aplicando, que estemos testeando. Entender que hay que reportar correctamente los errores es parte fundamental de los problemas de testing, pero concretamente los problemas de testing exploratorio, los potenciales problemas de testing exploratorio son el análisis de cobertura y cuándo saber si estoy pasando sobre la misma cobertura y cuándo estoy dejando cosas por fuera. La idea es hacer un análisis correcto para ser óptimos al momento de la selección de las áreas de nuestra aplicación. ¿Cuándo aplicaría ejecutar testing exploratorio? Bueno, como inicio del proyecto, como ya vimos, es fundamental
evita la generación de documentación que va a ser reescrita y es muy ágil, da feedbacks muy rápidos, con todo el equipo y con los clientes sobre el estado de situación de las aplicaciones. Bueno, en contextos ágiles, como ya vimos también, aplicaría. No es muy recomendable como único enfoque, pero ahora vamos a ver los no recomendados. Sí sirve para sistemas complementarios, también es muy útil. Y en contextos basados en riesgo, si nos faltan testers o nos falta tiempo, es una sugerencia muy buena aplicar testing exploratorio. Bien, ¿cuándo no aplicarlo? También podría ser un poco más discutible, pero cuando la documentación está mal escrita o se descuida el trabajo, aplicar testing exploratorio como que alienta a ese tipo de prácticas y no es muy recomendable. Cuando el trabajo no es disciplinado, bueno, es parte del mismo punto anterior. Cuando la documentación forma parte de las políticas de la empresa, no hay mucha chance ahí de variar eso. El punto acá es que el testing exploratorio se puede aplicar, pero sí requiere gestión. O sea, requiere que se haga de una manera disciplinada y ordenada. Bueno, quedó cortado ahí. Vamos a ver la parte de las conclusiones. Es importante entender qué es el testing exploratorio y qué esperar del testing exploratorio, qué beneficios vamos a tener. Entender que hay qué beneficios voy a tener, si facilita la planificación o no, qué habilidades va a tener cada tester para entender esto y el análisis y entender que el análisis de cobertura es una parte fundamental de esto. Bueno, una vez que se logra entender esos puntos, saber cuándo aplicarlo y cuándo no, también es fundamental. Así que les invito a probar testing exploratorio, intenten agregarlo a sus proyectos y con esto termino la charla. Gracias.